Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Entrevista. En esta oportunidad nos acompaña Pablo Sepúlveda Allende, uno de los 7 nietos de Salvador Allende, el presidente mártir, el presidente compañero, el hombre que logró el primer triunfo del socialismo en América Latina a través del voto popular. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pablo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Una pregunta obligada para iniciar esta conversación. ¿Qué se siente para ti ser el nieto de Salvador Allende? Llevar el apellido del hombre, bueno, uno de los hombres más queridos y también más recordados en toda América Latina. Bueno, es una respuesta un poco difícil de dar, porque bueno, no es un sentir especial, uno se siente especial, pero es implica un orgullo especial de tener el apellido, a pesar de no haberlo conocido personalmente, pero bueno, de llevar su sangre en cierta forma, y un compromiso en cierta forma, un compromiso ético sobre todo, ante la vida, ante todo, de tratar de ser como él, ¿no? O sea, nunca aspirar mucho a decir ser como él, pero bueno, tratar de seguir sus pasos en el sentido, sobre todo eso, ¿no? Ético y de compromiso con la vida y con los valores del pueblo, de las necesidades que tiene el pueblo y la humanidad de tener un mundo mejor, ¿no? Algo así. Pablo, tú eres hijo de Carmen Paz Allende, la primera hija de Salvador Allende, sí, con Hortensia Bussi. Cuéntanos cuáles son los relatos que hay en tu familia sobre aquel 11 de septiembre, cómo lo vivió tu familia, tu mamá. Tu mamá fue la única de las 3 hijas que ese 11 de septiembre no estuvo en el Palacio de la Moneda. ¿Qué relatos hay en tu familia sobre ese día? Bueno, mi mamá realmente habla poco del tema, porque ella quedó muy el impacto emocional, todo eso, no habla muy poco justamente de esos días del golpe, ¿no? Del día del golpe. Más los relatos así más de la familia los escuché por parte de Hortensia, mi abuela Tencha, que falleció hace pocos años, que ella contó un poco más, ella contó, por ejemplo, cómo tuvo que salir, porque ella estaba en la casa de los presidentes, ¿no? que era Tomás Moro, la casa presidencial, cómo la bombardearon. Mientras bombardeaban la misma Moneda, estaban bombardeando la casa de los presidentes, cuando sabían los militares que ahí no estaba Allende, no había nadie, simplemente por odio lo hicieron. Bueno, y cómo tuvo que salir gateando de ahí, en medio del bombardeo. Mi mamá estuvo en su casa y creo que fue directamente que salió hacia la Embajada de México, a una casa de seguridad, donde después terminaron en la Embajada de México, hasta que después, el 15 de septiembre, fue que salieron ya hacia México toda la familia. ¿Cuál es la versión que maneja tu familia sobre el destino de Salvador Allende? Respecto a la muerte, ¿no? Sí, la versión oficial, la que yo siempre escuché, incluso desde niño, fue que se suicidó. Sí, y bueno, hay muchas dudas todavía, incluso hay bastante duda al respecto. De hecho, hace el 2012 hubo una exhumación, porque nunca se había hecho, o sea, increíblemente nunca se había hecho la investigación real del eso. Entonces, por una cuestión de una abogada que averiguó cuántos casos de derechos humanos faltaban por investigar, eran 600 algo de eso, y entre esos estaba el mismo Salvador Allende. Se encontró que no se había investigado nunca, no había un veredicto al respecto. Y bueno, se reabrió el caso, se hizo una exhumación, se sacó el cadáver, se hizo un estudio, hubo un equipo forense, así de muchos médicos forenses de varias partes del mundo, un equipo muy especializado que determinó al final que sí había sido suicidio, ¿no? Nuevamente a la versión como oficial. Pero hay bastantes dudas al respecto. Hay un grupo ahí de abogados que también, y hay un médico forense que también, creo que él no participó en el estudio, pero él sí leyó, hizo digamos, los informes forenses iniciales, desde los militares, o desde que tomaron el cuerpo en la Moneda hasta que fue llevado por los militares, donde le hicieron el primer informe forense. Y él dice que hay dos balas, ¿no? O sea, bueno, el informe forense oficial acepta que hay 2 balas, pero que dan una explicación de que el AK-47 se disparó 2 veces, en fin, pero él dice que hay 2 calibres distintos. Y ya si hay 2 calibres distintos, si es real eso, pues ya ahí echa por tierra todo tipo de suicidio, obviamente, ¿no? Y ahí entonces quedan esas dudas, ¿no? Todavía. Pero la versión oficial, e incluso de mi familia respecto de esta investigación, fue que sí fue suicidio. Antes de morir,
Salvador Allende le da un mensaje a su país a través de Radio Magallanes que todavía son palabras que retumban en toda América Latina, y él dice, entre otras cosas, que más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas para que pase el hombre libre. ¿Tú qué sientes cuando escuchas esas palabras de Salvador Allende? No, mucha mezcla de emociones, ¿no? Primero son muy bellas palabras, realmente tiene partes muy hasta poéticas ahí ese discurso. Y también mucho dolor, ¿no? O sea, el momento histórico, el tono de voz que tiene es muy, muy emotivo, o sea, de la tragedia que se viene, ¿no? O sea, primero el aplastar todo ese periodo, digamos, todo ese proceso que se estaba construyendo en Chile, que era, bueno, todos los que lo vivieron, la gente mayor, dice que es el momento más hermoso que ha habido en su vida, son esos 3 años, mucha gente lo dice, digamos. Que bueno, que fue un periodo hermoso, bueno, de sueños, de construcción, de amor, de aspiraciones, que fue truncado así de la manera más salvaje, violenta y brutal, no solo con el bombardeo y el golpe, sino todo el terror que vino después, ¿no? O sea, el terror de un Estado que bueno, está, como llaman por ahí, la terapia del shock, en el sentido de meter el terrorismo de Estado para, bueno, someter a una sociedad. ¿Cuál fue el principal error, crees tú, que cometió Allende, que permitió, bueno, el avance del terrorismo de Estado? Sí, bueno, realmente intentaron hacerlo de muchas formas, igual que acá de muchas formas han seguido intentando acabar con el proceso, pero bueno, la única que les quedó fue utilizar la fuerza bruta, ¿no? O sea, al final intentaron hacer, más adelante hablaremos de eso creo, el tema económico, el sabotaje, todo ese tipo de ahogar, lo que mismo dijo Nixon, de hacer chillar la economía de Chile, en fin. Todo eso se intentó y no se logró. O sea, siempre la organización popular, el poder popular que empezó a surgir, bueno, las medidas que tomó el mismo gobierno, sí, habían crisis, habían problemas, pero no hubo un colapso, ¿no? No hubo un quiebre total. Y bueno, fracasó eso y bueno, les quedó solo la vía armada, que era el golpe brutal que todo el mundo conoce. El error pudiera ser no tener una política militar de defensa ante eso. Que es una de las cosas que le ha criticado la izquierda. Claro, o sea, él siempre planteó que que Chile no... Es algo que todavía se discute incluso, ¿no? Porque si eran las condiciones para la vía armada en Chile o no. O sea, de hecho, el gran impacto que tuvo el gobierno de Salvador Allende fue que plantea, por primera vez en la historia de la humanidad, plantear el socialismo o el cambio radical de la sociedad por vía pacífica, exacto. Entonces, primera vez, y es algo inédito que llama la atención del mundo entero, ¿no? O sea, si eso tiene éxito, también sería algo, bueno, fantástico, no sé. Entonces, se plantea de esa forma, pero no hubo tampoco la política, la forma de, bueno, en caso de que nos agredan de forma armada, ¿cómo vamos a reaccionar? Allende siempre, lo que todos dicen, los que lo conocían, él decía que hasta casi el último momento, que las Fuerzas Armadas iban a cumplir con su deber constitucional de no violar la Constitución, que era una Fuerza Armada profesional, que ellos iban a respetar la Constitución. Mucha gente desde antes estuvo advirtiendo que eso no iba a ser así y hay bastantes evidencias de que no era así, pero no había tampoco una correlación de fuerzas como para hacer frente a un ejército, o sea, no sé, crear una guerrilla, todo eso no había en condiciones. El pueblo chileno no tenía cultura de guerrilla, no, las condiciones geográficas no son. La única opción hubiera sido, creo yo, es dividir al ejército y eso hubiera terminado en una guerra civil. Claro. Y bueno, también Allende siempre lo dijo que él nunca iba a querer pasar a la historia como el que provocó una guerra civil. Que podría haber después si triunfa la guerra civil y bueno, ahí triunfa el socialismo nuevamente, pero que hubiera sido un costo tal vez no sabemos, mucho mayor de lo que fue en términos de sangre, de vidas humanas. Claro. ¿Y qué pasa con la familia Allende a partir de ese 11 de septiembre? ¿A dónde van? ¿Cómo se protegen? Bueno, en la Embajada de México y salen el 15 de septiembre con un avión que mandaron de México, hablado, o sea que obviamente la dictadura lo dejó aterrizar, que fuera a buscar a los diplomáticos mexicanos, a la familia y bastante, bueno, también otros, pero principalmente dirigentes políticos que están buscados, pues se les dio asilo inmediatamente, ¿no? O sea, el avión fue con el cuerpo diplomático mexicano de la embajada, me imagino, y muchos chilenos, entre esos la familia Allende. Tú tenías 15 años cuando volviste a Chile. ¿Qué recuerdos tienes de ese encontrarte con tu país, del que me imagino que tanto te habían hablado, y hacer el funeral de tu abuelo? Sí.
Sí, tenía, bueno, 15 años, fue muy emotivo, así, todos terminamos llorando, así. Pero claro, fue el funeral oficial porque él lo entierran después de eso, después de que lo matan, muere Allende, lo entierran clandestinamente bajo otro nombre de un familiar de él en un cementerio de Viña del Mar, al que solo asistió su esposa, ¿no? La Astencha, mi abuela Hortensia. Solo ella asistió ahí. Y después, entonces, cuando regresa la democracia, entre comillas, se hace ya el funeral oficial y hacen traslado del cuerpo desde Viña del Mar a Santiago, donde ya se le había construido como un mausoleo, y fue, bueno, una cosa impresionante por la masividad, el cariño. A mí, obviamente, me dejó muy, muy impresionado la cantidad de gente, desde que salimos de Viña del Mar por la autopista, lleno de gente con banderas, con la foto de Allende, llegar a Santiago, las calles repletas, inundadas con el cariño, la gente llorando, lanzando flores. Y, o sea, creo que fue, sí, muy emotivo, profundamente emotivo como fue eso. Muy lindo. Uno llega a Chile todavía en estos días y aunque la dictadura intentó borrar todo de Allende, inclusive hasta los murales de la Unidad Popular, todavía hay gente que quiere y habla y recuerda a Allende, sí, en Villa Francia, en La Victoria. Sí, claro. Son comunidades que siguen siendo bastiones, sí, allendistas. ¿Cuál crees tú que fue ese gran acierto? Ya hablamos del error que cometió Allende, pero sí, ese gran acierto que realizó, que hizo Allende para seguir vivo en el corazón y en el recuerdo de los chilenos. Sí. Bueno, Allende es como estos grandes líderes, como mismo Hugo Chávez, que se meten en el corazón del pueblo, o sea, que llegan o sea, el pueblo lo llega realmente a querer, a asumir como no tanto como su líder, sino una relación más emotiva y cercana, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Bueno, a través de su larga historia de lucha, creo, y el legado que él dejó, además de haber propuesto la primera vía pacífica al socialismo, que bueno, vemos que ahora tiene bastantes frutos, en el sentido que hay muchos más gobiernos que se han planteado por esa vía hacer los cambios necesarios. Fue el tema ético, la consecuencia que él dejó, el ejemplo de su vida, de toda su vida, de cómo vivió y cómo murió también. Es un ejemplo ético, moral, que creo que ha hecho que se quede en la conciencia y en el corazón del pueblo chileno y de muchos otros y en América Latina también, ¿no? Claro. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero quédese con nosotros, que ya regresamos. Seguimos con más de esta entrevista con Pablo Sepúlveda Allende. Tu padre dice que lo más doloroso de la muerte de Allende no fue solo su partida física, sino que borraron todo su proyecto político, y él incluso dice que esa fue la muerte real, la parte más dolorosa. Sí. ¿Tú qué piensas? Bueno, creo que sí, o sea, el trabajo que hizo la dictadura militar chilena, y después, hay que incluirlo, pero hay que decirlo, creo, los gobiernos de la Concertación que han venido después, que han seguido manejando, administrando el mismo modelo económico. Uno de los grandes logros negativos, por decirlo así, es que además de cambiar toda la estructura económica del país, convirtiendo a Chile en el país más desigual del mundo, más neoliberalizado, el más privatizado, es el borrar la conciencia del pueblo chileno, ¿no? O sea, el pueblo chileno venía, o sea, tenía una conciencia política, de clase, bastante elevada, que fue fruto, la misma Unidad Popular fue fruto de eso, de una larga lucha de las clases populares, de la clase trabajadora, a través de partidos políticos, de organizaciones sindicales, campesinas, que fueron creciendo, agarrando fuerza hasta que culmina en la elección de Allende, del septiembre, o sea, del 70, ¿no? Él se presentó 4 veces, salió a la 4ª recién, pero hay una acumulación de fuerza que llegó a eso, y de conciencia política, de clase, de lucha. Y eso fue borrado primero por el terrorismo de Estado, digamos, la terapia del shock, del miedo al terror, y luego a través, creo que los medios de comunicación han sabido jugar un papel también esencial ahí, sobre todo después de la dictadura, en la democracia, en mantener al pueblo, digamos, que alejado de los reales intereses que son de él, ¿no? A través no sé, del fútbol, de la farándula, de las telenovelas, todas estas cosas hacen que
las principales noticias, todas preocupaciones de la gente común sean cosas banales y no los problemas reales que tiene. Claro, porque incluso cuando se habla de Chile, se habla de un país con una, bueno, durante la dictadura de Pinochet especialmente, se justificó cualquier barbarie, cualquier violación de los derechos humanos porque decía que tenía una economía ejemplar en comparación con otros países de América Latina. Claro. Eso es parte de un mito construido, ¿sabes? Chile lo ponen como el ejemplo de cómo de los éxitos del neoliberalismo, pero es más como un mito construido, una cuestión realidad construida, porque en los hechos en Chile, o sea, es el país más desigual de Latinoamérica, uno de los más desiguales del mundo, donde el 5% de la población acapara más del 50% de la riqueza. Donde, bueno, ahí nada es gratis, todo se paga, absolutamente todo, la luz, el agua, la educación, la salud, las autopistas, todo está privatizado, no hay derechos fundamentales, no es una sociedad de derechos, es una sociedad mercantilizada. Y si no hay poder adquisitivo, no hay derechos humanos, de hecho. Entonces, en ese sentido... Pablo, ¿tú no tuviste la oportunidad de conocer físicamente a tu abuelo? Pero, sin embargo, incluso dicen que eres el nieto más político y el que más, bueno, reivindica públicamente a Salvador Allende como todo su legado revolucionario, su legado histórico. ¿Cuándo fue realmente cuando te encontraste con Salvador Allende? Y si eso te ha llevado, como tú mismo lo comentaste ahora, a asumir algún compromiso, alguna actitud, un papel ante la vida. Bueno, sí, como una conciencia, porque de niño no le hablan, ¿no? Pero tal vez no lo asimila así por dentro. Más lo profundo. Llevas como tu abuelo, quizás. Claro, sí, y más como una cuestión racional. Ya cuando llega así más como, no se da cuenta más, la vuelta a Chile, ¿no? O sea, el funeral fue muy impactante, como te contaba antes. Y después cuando ya llegamos a vivir, pues también, o sea, sobre todo, bueno, las marchas de los 11 de septiembre, en recordatorio, ver a la gente pasó de ser ahí. tu abuelo a tu referente político. Claro, sí. Sí, yo siempre lo he visto más como eso. Yo no digo mi abuelo porque primero no lo conocí, pues ahí no se lo vio como, bueno, Allende. Y bueno, y conocerlo en Chile, tuve muchos amigos, familia, digamos, de bajos recursos que me contaban todo lo que, o sea, gente pobre que te habla con eso, con un cariño, con un amor, con una admiración hacia la figura Allende, a lo que fue la Unidad Popular, y todo eso, bueno, te hace tomar mucha conciencia de ese peso histórico, ¿no? De eso. Y al igual que Salvador Allende, tú también eres médico. ¿Decidiste dedicarte a esta profesión siguiendo los pasos de tu abuelo? ¿Fue mera coincidencia? ¿Y qué conexión encuentras tú entre la medicina y Salvador Allende? Hay de las dos, un poco de conciencia, un poco seguir un poco los pasos, pero bueno, Allende, o sea, la medicina la ejerció como o sea, la aplicó, la ejerció desde la política, ¿no? O sea, él poco ejerció la clínica. Él desde que se graduó, bueno, a los pocos años fue ya ministro de salud, ministro más joven en ese momento, tenía 33 años y era ministro de salud. Escribió un libro muy reconocido en la medicina social que se llama La realidad médico-social de Chile, donde plantea todos los problemas de salud que hay y las causas estructurales y económicas de eso. Y en el fondo lo que plantea como plan de acción ante todo ese desastre sanitario que hay en Chile, que había en ese tiempo, es más o menos su programa de gobierno. La reforma agraria para alimentar al pueblo, los recursos naturales, el cobre, recuperar el cobre para reinvertirlo socialmente, en fin, una serie de cosas, el programa materno-infantil, todo eso. O sea, él ejerció la medicina desde la política, desde donde se deciden las cosas. Pues, realmente el trabajo asistencial, yo me he dedicado más al trabajo asistencial como médico, es muy bonito, es muy importante también, pero lo realmente transformador pues bueno, son el ejercicio político que es en la salud pública, podría decirse así, ¿no? O la salud comunitaria tal vez Claro. también es transformador, pero a nivel más pequeño. Ya cuando hablamos de países, pues ya es salud pública y eso. Y él se dedicó a eso. De hecho, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile se llama Salvador Allende en reconocimiento a él. Pablo, no lograste conocer en persona a Salvador Allende, pero sí lograste conocer en persona, estrechar su mano y tener una amistad con el comandante Hugo Chávez, Sí. que fue uno de los hombres que más reivindicó en vida las ideas y todo el proyecto político de Salvador Allende. ¿Qué significó eso para ti? Bueno,
sobre lo último que dijiste, que sí, pues, primero, eternamente agradecido con Hugo Chávez por ese trabajo que hizo de reivindicar la figura Allende, de rescatarla siempre. O sea, yo creo que Venezuela y Cuba son los países que más recuerdan con más cariño a Allende, mucho más que oficialmente en Chile. El pueblo sí lo sigue recordando y queriendo, pero la institución, la oficialidad en Chile, pues tratan de dejarlo de lado. Y bueno, Allende, Hugo Chávez, cada 11 de septiembre lo recordaba con mucho cariño. Para mí conocerlo a él, bueno, fue un gran privilegio, un gran honor conocerlo un poco más cercanamente. Y como su legado, pues creo que el legado principal de Hugo Chávez ha sido el rescatar primero, levantar nuevamente con fuerza la bandera del socialismo, que después de la caída del muro de Berlín, de la caída del campo socialista, pues quedó bastante. Ya se dijo oficialmente que bueno, el socialismo ya fracasó, ya no hay nada que hacer, lo único que hay es capitalismo, neoliberalismo y ya. Y bueno, quedó Cuba ahí, pero muy aislada, como un bastión más que nada, pero sin real poder, como en otros tiempos, pues sin una real influencia en la geopolítica ni mundial ni regional. Sale Chávez, resurge Chávez, levanta nuevamente, le reivindica la bandera del socialismo, llamándole socialismo del siglo XXI, y pues eso despierta obviamente mucho más, despierta un montón de gente que estaba alicaída, por decirlo así, que nuevamente quiere luchar y bueno, Chávez, gran influencia que tuvo no solo ideológicamente en ese sentido de retomar la bandera del socialismo, sino que todos los cambios que dejó en la geopolítica, al menos latinoamericana, con la creación del ALBA, el UNASUR, la CELAC, que ha hecho, bueno, modificado el mapa político de Latinoamérica grandemente, ¿no? O sea, después de él no se puede entender que haya, sin Chávez, bueno, pues no surgen, puede que no con la misma fuerza, pero no estaría Bolivia, no estaría Ecuador, no estarían, todos estos gobiernos que ahora están planteándose cambios más fuertes, pues son como en parte gracias a la lucha del pueblo venezolano con Chávez a la cabeza. Esa llamarada, como él mismo lo decía. Hay mucha gente que durante estos años ha encontrado muchas similitudes entre la Revolución Bolivariana y la Unidad Popular, pero especialmente en estos momentos en Venezuela se está recordando mucho lo que sucedió en Chile, bueno, pocos antes del derrocamiento de la Unidad Popular en 1973, marcado por el desabastecimiento, el acaparamiento, una guerra económica que después, bueno, se comprobó a través de documentos desclasificados de Estados Unidos. Y justamente está sucediendo eso en Venezuela. ¿Tú también encuentras algunas similitudes entre estos dos escenarios? ¿Y crees que Venezuela podría tener un final tan atroz y bárbaro como lo que sucedió en Chile? ¿Qué lectura haces tú ahí? Bueno, claro que hay muchas semejanzas, similitudes en eso y en muchas otras cosas. Desde el surgimiento desde el golpe de Estado del 2002 con el otro, desde ahí, pero específicamente ahora de la guerra económica, pues sí, ha arreciado mucho la guerra económica allá, y allá fue igual, hubo el mismo desabastecimiento, acaparamiento, los precios sobreinflados, digamos, las inmensas colas para conseguir productos, todo eso se vivió allá, y se está viendo acá. Allá yo creo que una de los ejemplos que se puede sacar como lecciones históricas, que aquí ya se está manejando, pero creo que falta un poco más de protagonismo en el sentido del poder popular. En Chile lo que realmente venció ese sabotaje, esa guerra económica, fue en gran parte el pueblo organizado. Existieron lo que se llamaban los cordones industriales, que fueron las fábricas que los patrones las dejaron, las quisieron cerrar y los trabajadores se las tomaron, las hicieron producir trabajando horas extra. Si faltaba un repuesto se comunicaban con otra empresa, hicieron como una red, los cordones que llamaban, una red de comunicación y de intercambio con otras industrias para que no quedaran paradas, para que no se paralizaran, para seguir produciendo. Eso, estuvieron los comandos comunales, que son organizaciones también de barriales. Estuvieron las JAP, Juntas de Abastecimiento y Precios, Juntas de Abastecimiento Popular, cualquiera de los dos nombres, en que esas también, el poder popular en Chile fue un germen que fue reacción, salió en respuesta a todo este sabotaje económico, esta guerra económica. Y fue solo un germen, pero que tuvo unas potencialidades inmensas, que de un año o año y medio de haber empezado a surgir, ya a finales del año 73, llegaron a abastecer a más de la mitad de la población de Santiago, Chile,
casi toda el desabastecimiento que tenía, bueno, llegaron a abastecer de los insumos básicos la organización popular a través de esta Junta de Abastecimiento y Precios. Y todo eso fue organización popular espontánea. Y eso es lo que creo que debe aquí, que si bien se está dando y si bien debe potencializarse más aún y debe darse más facilidades. Que si Venezuela va a terminar como en Chile, no, porque aquí ya el tema militar está bastante bien trabajado. O sea, no va a haber un golpe, no va a haber... o sea, ya lo hubo y ahí ya se hizo mayormente la limpieza de militares, digamos, inconstitucionalistas o fascistas que querían trabajar por un golpe de Estado y hacer más o menos lo mismo que en Chile. Yo creo que ya las Fuerzas Armadas venezolanas ya tienen una conciencia bastante clara de que no van a violar la Constitución y que no van a dar un golpe de Estado, y además el pueblo también ya no se va a dejar. O sea, la gran diferencia aquí es que el pueblo también, además de los militares, el pueblo salió a la calle. Esperemos que reine siempre la paz. Sí. Pablo, tú eres el nieto más político de Allende, eso dice incluso Sí, no, tu papá. ¿Veremos en algún momento a algún Allende levantando las banderas de Salvador? Bueno, eso es más político, no sé, yo tengo una prima que ella sí está metida directamente, yo no soy dirigente político ni nada, una prima que ella sí se metió, es diputada y toda la cosa. Pero sí, o sea, yo me involucro en la política, pero no realmente yo no tengo así como dotes de oratoria ni de liderazgo como para postular a estas cosas de dirigencia, ¿no? Más bien mi trabajo político, mi acción política es más como, bueno, desde la medicina, desde lo que uno pueda hacer así a nivel más pequeño, la verdad. O sea, no me veo por ahora porque no es que lo haya intentado, pero a veces que me toca hablar en público, pues no tengo ese discurso, esa oratoria, esa capacidad de eso. Entonces no me veo como un diputado, como un presidente, ni nada de eso. Mi prima, pues, va por ese ¿Alguien de tu camino. familia sí, tú crees? Bueno, sí, ella va por ahí, o sea, pues, está diputada del Partido Socialista. El Partido Socialista de ahora no es ni de cerca lo que fue en términos de... O sea, el Partido Socialista ahora sigue administrando un modelo económico neoliberal y sin aspirar a grandes cambios. O sea, se llama Partido Socialista, pero no aspiran al socialismo como modelo económico. O sea, ya hay cosas ideológicas ahí dentro del partido que cambiaron después del golpe de Estado, que realmente el Partido Socialista ahora no es el que era antes. Ahora, como te digo, o sea, administra el modelo neoliberal y no quieren grandes transformaciones, solo mejorarlo. Pero sigue la familia Allende ahí rescatando y alzando esas banderas de la justicia social. Sí, seguramente. Sí. En lo que podamos, algo haremos. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad que un placer. Gracias, de nada. Muchísimas gracias también a todos ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad. Que también, y hay un médico forense que también, creo que él no participó en el estudio, pero él sí leyó, hizo digamos, los informes forenses iniciales, desde los militares, o desde que tomaron el cuerpo en La Moneda hasta que fue llevado por los militares, donde le hicieron el primer informe forense. Y él dice que hay dos balas, ¿no? O sea, bueno, el informe forense oficial acepta que hay 2 balas, pero que dan una explicación de que el AK-47 se disparó 2 veces, en fin, pero él dice que hay 2 calibres distintos. Y ya si hay 2 calibres distintos, si es real eso, pues ya ahí echa por tierra todo tipo de suicidio, obviamente, ¿no? Y ahí entonces quedan esas dudas, ¿no? Todavía. Pero la versión oficial, e incluso de mi familia respecto de esta investigación, fue que sí fue suicidio. Antes de morir, Salvador Allende le da un mensaje a su país a través de Radio Magallanes que todavía son palabras que... Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Entrevista. En esta oportunidad nos acompaña Pablo Sepúlveda Allende, uno de los 7 nietos de Salvador Allende, el presidente mártir, el presidente compañero, el hombre que logró el primer triunfo del socialismo en América Latina a través del voto popular. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pablo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Una pregunta obligada para iniciar esta conversación. ¿Qué
¿Qué se siente para ti ser el nieto de Salvador Allende? Llevar el apellido del hombre, bueno, uno de los hombres más queridos y también más recordados en toda América Latina. Bueno, es una respuesta un poco difícil de dar, porque bueno, no es un sentir especial, uno se siente especial, pero es bueno, implica un orgullo especial de tener el apellido, a pesar de no haberlo conocido. Salvador Allende. Respecto a la muerte, ¿no? Sí, la versión oficial, la que yo siempre escuché, incluso desde niño, fue que se suicidó. Sí, y bueno, hay muchas dudas todavía, incluso hay bastante duda al respecto. De hecho, hace el 2012 hubo una exhumación, porque nunca se había hecho, o sea, increíblemente nunca se había hecho la investigación real del eso. Entonces, por una cuestión de una abogada que averiguó cuántos casos de derechos humanos faltaban por investigar, eran 600 algo de eso, y entre esos estaba el mismo Salvador Allende. Se encontró que no se había investigado nunca, no había un veredicto al respecto. Y bueno, se reabrió el caso, se hizo una exhumación, se sacó el cadáver, se hizo un estudio, hubo un equipo forense, así de muchos médicos forenses de varias partes del mundo, un equipo muy especializado que determinó al final que sí había sido suicidio, ¿no? Nuevamente a la versión como oficial. Pero hay bastantes dudas al respecto. Hay un grupo ahí de abogados, emocional, todo eso, no habla muy poco justamente de esos días del golpe, ¿no? Del día del golpe. Más los relatos así más de la familia los escuché por parte de Hortensia, mi abuela Tencha, que falleció hace pocos años, que ella contó un poco más. Ella contó, por ejemplo, cómo tuvo que salir, porque ella estaba en la casa de los presidentes, ¿no? que era Tomás Moro, la casa presidencial, cómo la bombardearon. Mientras bombardeaban la misma moneda, estaban bombardeando la casa de los presidentes, cuando sabían los militares que ahí no estaba Allende, no había nadie, simplemente por odio lo hicieron. Bueno, y cómo tuvo que salir gateando de ahí, en medio del bombardeo. Mi mamá estuvo en su casa y creo que fue directamente que salió hacia la Embajada de México, a una casa de seguridad, donde después terminaron en la Embajada de México, hasta que después, el 15 de septiembre, fue que salieron ya hacia México toda la familia. ¿Cuál es la versión que maneja tu familia sobre lo que el destino de... No sido personalmente, pero bueno, de llevar su sangre en cierta forma, y un compromiso en cierta forma, un compromiso ético sobre todo, ante la vida, ante todo, de tratar de ser como él, ¿no? O sea, nunca aspirar mucho a decir ser como él, pero bueno, tratar de seguir sus pasos en el sentido, sobre todo eso, ¿no? Ético y de compromiso con la vida y con los valores del pueblo, de las necesidades que tiene el pueblo y la humanidad de tener un mundo mejor, ¿no? Algo así. Pablo, tú eres hijo de Carmen Paz Allende, la primera hija de Salvador Allende, sí, con Hortensia Bussi. Cuéntanos cuáles son los relatos que hay en tu familia sobre aquel 11 de septiembre, cómo lo vivió tu familia, tu mamá. Tu mamá fue la única de las 3 hijas que ese 11 de septiembre no estuvo en el Palacio de la Moneda. ¿Qué relatos hay en tu familia sobre ese día? Bueno, mi mamá realmente habla poco del tema, porque ella quedó muy impactada.